Ejemplo, utilizando el circuito mostrado en la figura 22.1, la de la derecha, determine la capacitancia equivalente, la carga total y la carga en cada capacitor si C1 es igual a 3.0 microfaradios, C2 es igual a 2.00 microfaradios, C3 es igual a 1.0 microfaradios y el voltaje de la fuente es 12 voltios. Identificamos la conexión primero como una conexión que está en paralelo. Note que los tres capacitores están en paralelo. Así que lo primero que debemos hacer es identificar cómo están conectados. Así que tenemos, vamos a escribirlo de esta forma. C1, C2, C3 en paralelo. Y calculamos la capacitancia equivalente. Vamos a calcular la capacitancia equivalente. Note que si estamos en paralelo, la capacitancia C1, 2, 3 es C1 más C2 más C3. Así que esto sería igual a 3.0 microfaradios más 2.0 microfaradios más 1.0 microfaradios. Así que C1, 2, 3 va a ser la suma de estos números, que sería 6.0 microfaradios. Aquí se aconseja no cambiar de microfaradios a faradios, simplemente dejarlo como microfaradios y la unidad del resultado final estará en microfaradios. El circuito entonces ha sido reducido al circuito que tiene la fuente y un capacitor. Tenemos la fuente con voltaje E y el capacitor con capacitancia C1, 2, 3. Así que el próximo paso sería, ya que estamos trabajando con ese capacitor, circuito, el próximo paso sería calcular la carga en ese capacitor. El problema le llama la carga total. Así que vamos a calcular la carga en el circuito equivalente. Usamos la fórmula, si la capacitancia es Q sobre V, tenemos entonces que la carga Q es C por V. En este caso es Q1, 2, 3, va a ser igual a C1, 2, 3 por V1, 2, 3. Recordamos que V1, 2, 3 es igual a E. Por lo tanto, esto sería igual a 6.0 microfaradios por 12 voltios. Y si multiplicamos esto, nos daría 72 microcoulombios. Note algo que hice en este paso es que no cambié los microcoulombios, los microfaradios a faradios, porque eventualmente la contestación va a estar dada en microcoulombios. Así que lo que uno hace es que toma el número que aparece de microfaradios, lo multiplica por el número de voltios, 6 por 12, 72, y nos va a quedar micro y faradio por voltio es coulombio. Si usted cambia los microfaradios a faradios, puede hacerlo y le va a dar 72 por 10 a la negativo 6 coulombios. Y yo prefiero evitar ese paso porque es como usar convertir esto a faradios para regresar a micro de nuevo.
Y en cierto modo no es que sea una pérdida de tiempo, pero es algo que no aporta mucho en este caso. Así que yo prefiero hacerlo de esta manera. Ahora nos toca, una vez tenemos la carga en el circuito equivalente, tenemos que regresar al circuito original. O sea que de este circuito vamos a el circuito que tenemos en la parte de arriba. Y sabemos entonces que C1, C2 y C3 están en paralelo. Si están en paralelo, los voltajes son iguales. Por lo tanto, V1 va a ser igual a V2 igual a V3 y esto es igual a V1, 2, 3. Pero V1, 2, 3 es igual a E y es igual a 12 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos los voltajes de los tres capacitores. Y nos faltaría entonces calcular las cargas. Porque recordemos que el problema pide la carga en cada capacitor. Así que para calcular esas cargas tenemos que calcular los voltajes V1, V2 y V3. Y con el voltaje y la capacitancia buscamos entonces el valor de las cargas. Ya tenemos aquí los voltajes, por lo tanto, para calcular las cargas usamos la fórmula que ya usamos antes, Q es igual a C por V. Así que Q1 es C1V1. Esto es igual a 3.0 microfaradios, que es la capacitancia por los 12 voltios. Note que no cambie los microfaradios a faradios para que el resultado me dé en microculombios. 12 por 3 es 36. Q2 entonces es C2V2. Esto es 2 microfaradios $12 voltios. Multiplicando esto nos da 12 por 2, 24 microculombios. Y Q3 sería C3V3. En este caso C3 es 1 microfaradio. El voltaje es 12 voltios. Y esto nos da 12 microculombios. Así que aquí tenemos las tres cargas. Así que ya tenemos todo lo que necesitamos calcular en este problema. Pero antes de irnos podemos hacer, como hicimos en el caso de los resistores, una verificación. Note que las cargas aquí, si las sumo, Q1, Q2 y Q3, si sumo las tres, me debe dar el valor Q1, 2, 3. Y ese valor ya lo tenemos aquí. Note que es 72 microculombios. Si yo sumo las cargas, note que esto es 36 microfaradios más 24 microfaradios más 12 microfaradios y en efecto eso es 72. Debo decir microculombios, no faradios, así que vamos a corregir esto rapidito. 36 microculombios más 24 microculombios más 12 microculombios es 72 microculombios. Así que verificamos que el resultado pues tiene sentido, que es correcto.